Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Estados Unidos anuncia envío de misiles aire-tierra a Ucrania. Impacto de las sanciones. Por primera vez desde 1918, Rusia incumple el pago de su deuda externa. Leyes antiabortos. Varios estados de Estados Unidos se preparan para restringir o eliminar el acceso al aborto. De pronto fue negligencia. Había muchísima gente en los palcos. El desplome de esta gradería revive el debate de las corridas de toros en Colombia. ¿Qué tal? Bienvenidos. Los saludo desde Washington. Soy Yasmín López. Estados Unidos se prepara para anunciar el envío de otro paquete de ayuda militar a Ucrania. Se trata de un sistema de misiles aire-tierra para que Ucrania se defienda de la invasión rusa. Entre tanto, el Grupo de los 7 evalúa en Alemania nuevas sanciones contra el Kremlin. Jorge Agobián, ¿qué detalles se conocen hasta el momento? En esta jornada en Alemania, el Grupo de los 7 y específicamente Estados Unidos, representado por el presidente Joe Biden, dijo que destinaría $7.500 millones adicionales para temas de ayudar a Ucrania. Pero por otro lado, en una conversación con el presidente ucraniano a través de una videollamada, el presidente Joe Biden le dijo que Estados Unidos se prepara para enviar esta nueva artillería y equipo militar a ese país, sobre todo en las últimas horas, cuando Rusia ha lanzado misiles a territorio ucraniano. El Grupo de los 7 se comprometió a seguir presionando con sanciones a Rusia durante el tiempo que sea necesario. Reunidos en Alemania, los líderes de las 7 naciones más poderosas del mundo abordaron la imposición de restricciones al sector minero, industrial y tecnológico de Rusia. Estamos tomando decisiones duras, también somos cautelosos. Ayudaremos a Ucrania tanto como sea posible, pero también que evitemos que haya un gran conflicto entre Rusia y la OTAN. Y esto es lo esencial para ser duros y pensar en las necesidades del tiempo que estamos viviendo. Los compromisos de presión ocurren en el momento más inestable en décadas de la economía rusa, mientras Occidente busca privar aún más al Kremlin de los ingresos petroleros. Por su parte, el presidente Joe Biden le informó a su homólogo ucraniano que Estados Unidos tiene la intención de proporcionar equipo militar de defensa aérea, de mediano y largo alcance. La nueva asignación de artillería se adelanta mientras misiles rusos han impactado en Ucrania en las últimas 24 horas. Y mientras el presidente ruso Vladimir Putin anunció el envío de misiles a Bielorrusia. Que pueden ser utilizados, como es sabido, por misiles balísticos y de crucero, además en forma ordinaria o nuclear. El presidente ucraniano se dirigió a los militares bielorrusos y les pidió evitar involucrarse en la guerra. A la par, un compromiso de $29.000 millones para Ucrania fue anunciado por los líderes del G7. La agenda del mandatario estadounidense continuará el martes en Alemania. También en los encuentros del G7 se prevé que se reúna con los líderes de Reino Unido, de Francia y de Alemania. Posteriormente viajará de Alemania a España, donde participará en la cumbre de la OTAN. Seguiremos atentos, Jorge, gracias. Entre tanto, Rusia está a punto de incumplir el pago de su deuda externa por primera vez desde la revolución bolchevique hace más de un siglo, alejando aún más al país del sistema financiero mundial tras las sanciones impuestas por su invasión a Ucrania. Jacopo Luzzi nos explica. Rusia no cumplió con la fecha límite para realizar pagos de bonos este domingo, una medida que marca su primer incumplimiento de pago de la deuda internacional en más de un siglo, luego de que las sanciones occidentales frustraron los esfuerzos del gobierno para pagar a los inversores extranjeros.
Unos 100 millones de dólares en pagos de intereses, denominados en dólares y euros, no llegaron a los inversionistas dentro de un periodo de gracia de 30 días luego de que no se cumplió la fecha límite del 27 de mayo. Rusia dice que proporcionó el dinero a los bancos de pago. Los bancos internacionales que realizan los pagos proporcionaron el dinero, pero no se envió y parece que los bancos cumplieron con las sanciones internacionales y retuvieron el pago. De hecho, Moscú dice que tiene el dinero para pagar sus deudas, pero las sanciones occidentales han congelado sus reservas de moneda extranjera afuera de Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania. Estas alegaciones de incumplimiento son absolutamente injustificadas en este caso porque ya en mayo se realizó el pago de divisas necesario y el hecho de que Euroclear retuviera este dinero y no lo llevara a los destinatarios ya no es nuestro problema. Este incumplimiento es inusual porque es el resultado de las sanciones económicas que bloquean las transacciones, no porque el gobierno ruso se haya quedado sin dinero. Aún así, un incumplimiento sería una mancha en la reputación del país. Es un poco como si un individuo o una empresa obtiene un puntaje de crédito malo. Lleva años superarlo. El lapso se suma a los esfuerzos para aislar a Moscú de los mercados globales de capital para los años venideros. Jacopo Luzzi, Voz de América. 3 personas relacionadas con una organización rusa que entrena a supremacistas blancos fueron sancionados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Verónica Valderas Iglesias nos explica cómo las actividades del grupo estarían beneficiando al Kremlin. Entrenamiento paramilitar es lo que el movimiento imperial ruso ofrece a supremacistas blancos y neonazis, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, que en junio sancionó a 3 individuos relacionados a esa organización terrorista. Tienen una interesante relación con el gobierno ruso, pues algunos de sus símbolos y propaganda han sido prohibidos y al mismo tiempo se les permite atraer a neonazis de otras partes del mundo. Siempre y cuando no desestabilicen al gobierno del presidente Vladimir Putin dentro de Rusia, los grupos radicales sirven los intereses del Kremlin, dicen los analistas, al sembrar discordia en las democracias occidentales. Últimamente está la idea del gran reemplazo, que motivó al sospechoso del tiroteo de Buffalo, Nueva York. Cuando los neonazis no pueden reunirse en persona, utilizan plataformas en Internet y, según los investigadores, Moscú amplifica sus voces. Mediante el Internet pueden diseminar sus mensajes a miles de millones de personas con bots y trolls. En tal contexto, se considera desinformación cuando el presidente Vladimir Putin señala que Rusia invadió a Ucrania para desnazificarla. Después de la Segunda Guerra Mundial, la palabra nazismo es muy negativa. Si acusas a tus oponentes o enemigos, esta palabra podría explicar por qué debes tomar medidas radicales. El regimiento ucraniano Azov ha sido calificado por Rusia como una fuerza neonazi, pero grupos de derechos humanos y funcionarios ucranianos aseguran que ha sido reformado. Las autoridades rusas no respondieron a nuestras múltiples solicitudes de entrevista. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Cambiamos de información. La decisión de la Corte Suprema de prohibir el aborto sigue generando manifestaciones en varias ciudades estadounidenses. Más de 2 decenas de estados ya han adoptado leyes para reducir o eliminar por completo el acceso al aborto. Hacemos contacto con Celia Mendoza. Celia, ¿cuál es la situación en este momento? Yasmín, sabemos que muchos de los estados que ya estaban listos para poner en acción estas leyes lo hicieron inclusive el mismo día que se supo la decisión de la Corte Suprema de Justicia. El temor de muchas mujeres es que no puedan acceder a este servicio en estados donde todavía quedan algunos días para que esto se empiece a ejecutar. Y desde luego la idea que tienen algunos de los grupos de empezar a presionar legislaturas y gobernaciones para que se implementen leyes más estrictas. La decisión de la Corte Suprema de Justicia en la capital del país el viernes 24 de junio efectivamente permitió desde ese mismo día la prohibición del aborto en 10 estados. En total, 26 estados tienen leyes que permitirían eliminarlo o reducir el acceso significativamente. Este grupo incluye a Missouri, Kentucky y Luisiana, donde se activaron leyes de inmediato. En Kansas, la doctora Rebecca Taub de Trust Women Clinic, donde se asiste a mujeres para realizar abortos, reaccionó al fallo. Es un día realmente triste aquí en la clínica. Todavía hay muchas incógnitas en términos de lo que esto significa para el acceso de nuestros pacientes.
Kansas es uno de los estados que persigue leyes más restrictivas, incluyendo buscar aprobar una enmienda constitucional por voto popular, luego que la Corte Suprema del estado ratificara este derecho, explicó Mark Gitson, director de Coalition for Life. Ahora tendremos que redoblar nuestros esfuerzos para aprobar la enmienda Valoren a los dos, a fin de que lo ocurrido en 2019 en Kansas no sea un obstáculo para que este gran estado se beneficie de la gran decisión emanada por la Corte Suprema de Estados Unidos. La decisión provocó el cierre de clínicas, cancelación de citas y cuestionamientos legales, en especial en estados como Missouri, donde se busca vetar el viaje para llevar a cabo un aborto en otro estado y se intenta criminalizar cualquier tipo de asistencia. Entre tanto, el fiscal general de Estados Unidos insiste en la legalidad de las pastillas para aborto por correo antes de las 10 semanas. Las píldoras abortivas ahora están ampliamente disponibles en línea y por correo en los 50 estados. Y estos medicamentos son la mejor manera que tenemos de contrarrestar el impacto de la legislación contra el derecho a decidir, porque las personas podrán usar estos medicamentos, ya sea que abortar sea legal o no. Varias compañías como Citigroup, Netflix, Apple, entre otras, han anunciado que estarán pagando beneficios de movilización para que sus empleadas puedan tener abortos en otros estados si en el que ellas no viven lo está ejecutando de esta forma actualmente. Celia, también el gobernador de California actuó de inmediato tras la decisión de este fallo de la Corte Suprema, firmando una ley que protege a pacientes y también a proveedores de abortos, pero también formó una alianza con los estados de Oregón y Washington para defender el acceso a servicios de salud reproductiva. Verónica Villafañe nos informa. El gobernador Gavin Newsom catalogó de retrógrada la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho al aborto y firmó una ley que protege de inmediato de demandas a proveedores del procedimiento si atienden a pacientes que viajan a California desde estados antiabortistas. No ayudaremos ni seremos cómplices de sus amenazas de castigo para crear miedo entre quienes buscan ese apoyo. Estamos orgullosos de proveer esa ayuda, de tener la oportunidad de poder codificarla. Newsom enfatizó que la nueva ley es una de 14 de un paquete legislativo destinado a ofrecer un verdadero santuario para los derechos reproductivos de la mujer y prometió firmarlas cuando estén listas en las próximas semanas. La asambleísta Cristina García es presidenta del Grupo Legislativo de Mujeres de California. Pero las leyes en particular que son para proteger a los pacientes y a los doctores de denuncias o que les quieren quitar su licencia, esas leyes las estamos apurando y esperamos que para el fin de esta semana terminemos esas leyes. Las iniciativas incluyen millones de dólares en subvenciones para servicios anticonceptivos y de aborto para mujeres sin seguro médico y fondos que ayuden a pacientes a viajar desde otros estados para ser atendidas. García advierte que anular el derecho no evitará que mujeres busquen un aborto. Van a haber mujeres que se van a morir, mujeres que se ven como nosotros, que tienen historias como nuestras mamás, inmigrantes, que no tienen los recursos para salir a otro estado. En una declaración conjunta en video, Newsom y los gobernadores Kate Brown de Oregón y Jay Inslee de Washington anunciaron un compromiso multiestatal para defender el acceso a servicios de salud reproductiva. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y el impacto de este fallo sobre el aborto ha traspasado fronteras. Claudia Saldaña conversó con algunas organizaciones que luchan para despenalizar el aborto en El Salvador, uno de los países latinoamericanos con mayores restricciones. El Salvador es uno de los 5 países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones, junto con Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Haití. Las leyes salvadoreñas son inflexibles. Recientemente, el presidente Nayib Bukele descartó una posible reforma constitucional que dejaría una posibilidad para despenalizar el aborto. Estamos obligando a niñas, adolescentes y mujeres abusadas sexualmente a parir y también estamos obligando a que mujeres en peligro de muerte tengan que suspender tratamientos que les puedan garantizar su vida. Las organizaciones feministas en El Salvador temen que el reciente fallo de Estados Unidos que revoca el derecho al aborto también incida en las discusiones de los países que aún luchan por su despenalización. La orientación del fallo, claro que va a afectar, porque es una cadena, pues, ¿verdad? Va a venir a abonar
a los argumentos y a la incidencia que los grupos antiderechos históricamente y sistemáticamente hacen en este país. Entre 1998 y 2019, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto en El Salvador registró 181 mujeres procesadas, de las cuales 68 fueron condenadas. Estas mujeres fueron inicialmente acusadas de aborto, consideradas sospechosas, pero luego fueron condenadas por homicidio agravado. La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, inclusive el terapéutico, y castiga con prisión tanto a las mujeres como a los médicos que lo practiquen. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. No cesa la consternación en Colombia tras el desplome de las graderías de la Plaza de Toros del Espinal, municipio del departamento de Tolima, que dejó 4 muertos y más de 330 heridos. El gobernador dijo que ya es hora de prohibir las corralejas. Jair Díaz con la información. Estas imágenes relatan el momento exacto del desplome de unas graderías durante una corrida de toros en el municipio de El Espinal, departamento del Tolima, en el centro del territorio colombiano. Nuestra plaza de toros está conformada por 44 palcos, de los cuales 8 se cayeron, cada uno aproximadamente con 100 personas. Eneri Pulido, testigo de la tragedia, relata cómo fue ver caer los palcos, un desplome que dejó 4 personas fallecidas y alrededor de 300 heridos al iniciarse las tradicionales fiestas de San Pedro. Le damos fortaleza a las familias que verdaderamente perdieron sus hijos, perdieron sus abuelos, sus familiares y todo. Estamos de luto. La residente Lady Sánchez sugiere que la tragedia se debió a la irresponsabilidad de los asistentes y a la falta de supervisión de las autoridades. De pronto fue negligencia. Había muchísima gente en esos palcos, demasiada gente. El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco, hizo un llamado a las alcaldías del departamento a suspender todas las corridas de toros durante las festividades. Vamos a emitir un decreto y vamos a instar que de aquí a diciembre este tipo de actividades de corralejas se suspendan. Por esta tragedia, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde del Espinal, Tolima, Juan Carlos Tamayo Salas. Jair Díaz, Voz de América, Espinal, Tolima, Colombia. En Ecuador, la organización indígena que inició hace 2 semanas un paro indefinido anunció este lunes que dialogará con el gobierno. El Ministerio de Energía anunció que podría suspender la producción de petróleo en 48 horas debido a lo que calificó como actos de vandalismo. Por su parte, el presidente Guillermo Lasso anunció que reducirá el precio de los combustibles, pero advirtió que no habrá impunidad por los delitos registrados durante las revueltas. Las autoridades atribuyen a las protestas al menos 3 muertes. Entre tanto, en Nicaragua, miembros de la comunidad LGBTIQ+ aprovechan el mes del orgullo gay para pedirle al gobierno de Daniel Ortega que libere a 3 activistas a los que considera presos políticos. Donaldo Hernández tiene los pormenores. Carelia de la Vega alza su bandera de Nicaragua con orgullo. Es su primera participación en una manifestación de la diáspora nicaragüense en Costa Rica, desde que tomó la decisión de exiliarse el pasado 6 de junio. Ya la policía me estaba amenazando de echarme presa. No quiero ser parte de la lista de personas presas políticas ni asesinadas en Nicaragua. Esta activista nicaragüense es una de las voces más críticas de la comunidad LGBTIQ+ al gobierno de Daniel Ortega. Armados de banderas y pancartas, Carelia y decenas de sus compatriotas marchan en el mes del orgullo gay para demandar la liberación de los activistas Nahum Olivas, Yader Parajón y Muammar Bado, considerados presos políticos. En conmemoración con nuestros hermanos y hermanas secuestradas por el régimen Ortega, aquí decimos presente. En los últimos 4 años, el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más y la Mesa de Articulación LGBTIQ+ han documentado al menos 35 casos de violencia estatal en contra de activistas de ese colectivo, quienes en su mayoría huyeron hacia Costa Rica. Seguimos en resistencia, seguimos con dignidad, demandando justicia y demandando el cumplimiento pleno de los derechos de las personas LGBTIQ+.
Las autoridades nicaragüenses no se han pronunciado sobre las denuncias de los activistas de la comunidad LGBTIQ+. Donaldo Hernández, Voz de América. La inflación no solo afecta a los estadounidenses. En América Latina, las familias sortean los estragos de una crisis que los ha llevado a tomar difíciles decisiones ante el encarecimiento del costo de vida. Adriana Arévalo nos reporta. No es solo la gasolina. La inflación afecta a cada sector donde se juega la dinámica de oferta y demanda. El aumento de los precios de servicios, bienes y productos básicos tienen jaque a millones alrededor del mundo. Yo trato de organizarme planificando qué voy a comer día a día para así comprar lo justo y necesario y buscando a veces algunas ayudas de algunos sitios que ofrecen comida o cosas para cocinar, para comprar. Los economistas reconocen que en América Latina las familias corren con una suerte diferente a la de los estadounidenses y por ende sufren los efectos de la inflación de forma más radical. Si bien hay minorías acomodadas, la mayoría de los latinoamericanos depende del día a día para sobrevivir, sin tener opciones para contrarrestar la crisis inflacionaria. En estas economías donde la pirámide de los ingresos es muy ancha en la base, pues esas personas no tienen muchas alternativas, ¿no? Los que tienen más dinero, la parte superior de la pirámide de los ingresos, pues ellos podrán comprar oro, podrán comprar plata, podrán hacer algún tipo de inversiones, quizá comprar terrenos baratos o casas baratas y con eso defenderse de la inflación. Además de recortar gastos innecesarios y pagar deudas pendientes, los expertos coinciden en afirmar que mantener la calma es la mejor forma de solventar la inflación, pues solo así, dicen, se pueden tomar decisiones coherentes frente a qué y cómo gastar. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Gracias por seguir con nosotros en El Mundo al Día. En Colombia, los vínculos con la cada vez más grande diáspora venezolana se fortalecen gracias al softball, un deporte similar al béisbol que está ganando cada vez más popularidad. Heider Logato con el reporte desde Cúcuta. Mi trayectoria en el béisbol en Colombia, más de 10 campeonatos nacionales, igualmente colaborando con el softball norte santanderiano. José le apuesta a que el softball crezca un poco más en Cúcuta y sueña con llevar a su equipo femenino de 23 mujeres, 4 de ellas migrantes, a unos Juegos Nacionales y que la única cancha que tienen a disposición pueda contar con luz artificial para entrenar de noche. El deporte venezolano prácticamente es el béisbol, el softball, ¿ya? Entonces ellos nos han traído a nosotros, nos estamos mezclando con ellos, hemos aprendido de los venezolanos. Katiuska Ramos es venezolana, llegó del vecino país a Cúcuta hace 2 años y vio en el Club Frontera una vía de escape a la crisis en la hermana nación. Desde que llegué acá a Colombia con las compañeras del equipo, pues buenísimo, todas han sido buenas. No tengo quejas de ninguna. No importa si son colombianas, venezolanas, chilenas, lo que sea, pero aquí lo que importa es jugar y pues no importa dónde sean. Y pues que se vengan. Club de Fronteras tenemos 4 integrantes que son venezolanas y de ellas hemos aprendido mucho, ya que pues ellas tienen una naturalidad muy innata con ese deporte porque pues es como más fluido en aquel país. José Alsina, desde Colombia, asegura que, gracias a la unión entre este país y Venezuela por la migración, se abrió una ventana al béisbol y al softball que ya no se podrá cerrar jamás. Hugo Echeverry, Voz de América, Cúcuta, Colombia. Cerramos con la 13ª edición del desfile The Beatles que se llevó a cabo en Ciudad de México. Miles de personas recorrieron las calles de la capital mexicana para mostrar su predilección por este modelo clásico que debutó en 1938 cuando Adolfo Hitler lo encargó para promover la propiedad de automóviles entre los alemanes. Conocido como escarabajo en América Latina y como bocho en México, se convirtió en uno de los vehículos más vendidos de todos los tiempos.
Bien, así me despido de ustedes por hoy. Gracias por compartir este espacio con nosotros aquí en El Mundo al Día. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Nos puede encontrar como Voz de América en Twitter, Facebook, Instagram y el resto de las redes sociales también en www.vozdeamerica.com. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.